Hallazgos importantes en la evolución de hardware y software, por Wilmar Martínez. Historia de la computación. La computación inicia alrededor del año 3500 a.C., con la invención del ábaco, siendo el primer paso de muchos a la computación que hoy conocemos. En el año 1617, John Napier, inventor de los logaritmos, creó un dispositivo llamado los huesos de Napier, el cual permitía realizar multiplicaciones y divisiones. Blaise Pascal, en el año 1639, creó la Pascalina, la cual fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Joseph Marie Jacquard, en el año 1800, creó el primer telar programable con telas perforadas, la cual sería el punto de partida para la creación de los primeros ordenadores. Charles Babbage creó la primera máquina analítica en 1830, la cual podía realizar 60 operaciones por minuto, siendo la más rápida en su momento. Adam Byron sugirió repetir operaciones, por lo cual se considera la primera programadora y la máquina analítica como el primer ordenador, siendo Charles Babbage como el creador del primer ordenador. En 1854, George Boole desarrolla el álgebra que lleva su nombre, álgebra booleana. En 1854, Hermann Hollerith, que nace el 29 de febrero de 1860 y fallece el 17 de noviembre de 1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadoras eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora, pudiendo procesar tarjetas en 80 tarjetas por minuto. Más tarde fundó junto con otras 3 empresas la informática Tabulating Recording Company, más tarde llamado International Business Machine, IBM. En 1934, el alemán Konrad Zuse realiza su logro más destacado, fue terminar la primera computadora controlada por programas que funcionaba. Entre estas está la Z1 y posteriormente, con una mejora, la Z3. En 1943 se creó el primer ordenador digital en Inglaterra, completamente electrónico, denominado Colossus. Este Colossus se utilizó principalmente para descifrar los mensajes de los nazis. Con el pasar de los años, apareció y se crearon los primeros ordenadores como el UNIVAC. El UNIVAC fue el primer computador comercializado, gracias a que podía programar problemas alfanuméricos. En 1952 aparece el IBM 701, la primera familia de ordenadores. Con este también aparece el Manchester Mark I. Este fue en principio fue una máquina experimental a pequeña escala llamada The Baby, construida entre 1947 y 1948 en la Universidad de Manchester. Como continuación del Manchester Small Scale Experimental Machine, la primera computadora electrónica del mundo con programa almacenado en la misma máquina. Posteriormente apareció el ENIAC, el primer computador no bélico. En el año 1958 aparece la segunda familia de ordenadores más pequeños de los antecesores con mayor complejidad. Esto permitió que se crearan nuevas profesiones: programador, analistas o expertos de sistemas en la información. En el año 1961 aparece el concepto de unidades de medida bit y byte,
Un año después, IBM saca los primeros discos extraíbles y un año más tarde se crea el código ASCII, el primer estándar internacional para intercambio de información. También aparecen los primeros lenguajes de programación de alto nivel, entre ellos el COBOL, Fortran y BASIC. La tercera familia de ordenadores vino con los chips integrados, conocidos vulgarmente como chips. En los ordenadores de 1964 ya contaban con un sistema operativo que controlaban la ejecución de los programas. Con la creación de los circuitos integrados, aparece en 1960 la primera calculadora de bolsillo. La necesidad de los circuitos integrados permite la creación de la empresa Intel. En el año 1969 se crea la primera conexión de red entre dos ordenadores, conocida como ARPANET, que surgió en la Guerra Fría. La cuarta generación viene de la mano de un nuevo y novedoso invento, el microprocesador. Su propósito era permitir una interacción con el público en general. En el año 1972 aparece el lenguaje de programación C. En el año 1973, IBM saca los discos duros al mercado, Western. En 1976, Steve Jobs funda Apple. 2 años después, Intel fabrica la primera computadora de 16 bits. En 1981 se comercializa el IBM PC, el primer ordenador personal. En este mismo año, Microsoft presenta su sistema operativo MS-DOS y Sony lanza el disco 3,5 pulgadas. Un año después, Apple lanza el primer ordenador personal con interfaz gráfica. En el año 1983 aparece el lenguaje C++, primer lenguaje orientado a objetos, y evoluciona después del lenguaje C. También aparece el protocolo TCP/IP, el cual es utilizado hoy en día. Richard Stallman inicia el proyecto GNU para el manejo del sistema operativo Linux. En 1990 aparece el WWW, World Wide Web, el protocolo HTML y el primer servidor web, y por tanto la primera página web. En 1991 aparece el lenguaje Java de la mano de Sun Microsystems. En 1991 se lanza el primer procesador de 64 bits. En 1994 se da paso a los nuevos discos ópticos. En 1995 se crea el lenguaje de programación PHP, enfocado a la creación de páginas web dinámicas. Intel lanza su nuevo procesador Pentium II en 1997, convirtiéndose en la empresa líder del sector. Ese mismo año aparece un pequeño buscador, Google. Ya para el año 2005, el Internet se encuentra en su mayor apogeo junto con YouTube. Ese mismo año se comienza con la comercialización de procesadores con más de 2 núcleos. Para el año 2006, Internet contaba con más de 1 millón de usuarios, aumentando hasta el día de hoy hasta los 2.000 millones de usuarios. Para el año 2007 aparecen las redes sociales. Para el año 2009, Google se convierte en el gigante más importante de Internet. Y eso es un pequeño resumen de la evolución que ha tenido el hardware y el software.
Gracias.